¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas. El día de hoy vamos a practicar un poco el teorema de L'Hopital. Entonces vamos a recordar qué dice. El teorema de L'Hopital dice lo siguiente. Supongamos que tenemos f y g funciones que son diferenciables en un intervalo abierto y, excluyendo posiblemente un punto A, y tal que la derivada de g es distinta de 0 para todo x en el intervalo. Si el límite cuando x tiende a f de x es igual a 0, igual al límite cuando x tiende a de g de x, o el límite cuando x tiende a f de x es igual a infinito, y el límite de la derivada de f entre la derivada de g existe, entonces podemos asegurar que el límite de f entre g es igual al límite de la derivada de f entre la derivada de g. Y nos vienen a dar el siguiente problema, que dice así. Debemos de hallar la derivada de f en 0, donde f de x la definimos a trozos, va a ser g de x entre x y x es distinto de 0, y cuando x es igual a 0 simplemente la definimos como 0, y tenemos la siguiente información de g. Entonces a nosotros nos gustaría saber cuánto es la derivada de 0, de f en 0, que por definición esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x menos 0 entre x menos 0. Bueno, de hecho aquí sería menos f de 0. Pero justo sabemos que f de x, cuando x es distinto de 0, por definición es g de x entre x. Y también por definición, cuando x es igual a 0, pues esto es 0. Vamos a hacer esa sustitución. Nos va a quedar que esto de aquí es igual al límite cuando x tiende a 0 de g de x entre x menos 0 entre x, que es simplemente el límite cuando x tiende a 0 de g de x entre x al cuadrado. Entonces tenemos lo siguiente, que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos simplemente sustituir algo que no sabemos que podemos hacer, porque en principio no sabemos que g de x sea continua, pero si nosotros quisiéramos sustituir, lo que nos va a quedar es que arriba es g de 0, que por lo que tenemos aquí es igual a 0, y abajo nos va a quedar 0 al cuadrado, que es igual a 0. Entonces nos queda algo indeterminado, por lo que nos gustaría aplicar L'Hopital. Entonces primero vamos a ver que realmente existe el límite cuando x tiende a 0 de g de x, y que eso es g de 0. Entonces aquí vamos a usar un teoremita. Como la derivada en 0 existe, podemos afirmar que g de x es continua en algún intervalo. Y aún más bien, como la segunda derivada en 0 existe, entonces la derivada de x es continua alrededor del 0. Que es una de las hipótesis que nos pide el teorema. Entonces, pues hay que observar que el límite cuando x tiende a 0 de g de x es igual a g de 0, que es 0. Entonces esta es una hipótesis que nos pide el teorema, que ambas funciones se vayan al 0. El límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, pues también es 0. Y ambas funciones, por lo que acabamos de ver, son diferenciables en algún intervalo alrededor del 0. Y además su derivada nunca se hace 0, al menos que pues sea igual a 0. Entonces, pues justo por eso podemos aplicar el teorema de L'Hopital. Entonces vamos a ponerla aquí. Podemos aplicar L'Hopital y obtendríamos lo siguiente. Vamos a tener que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada de g de x entre 2x. Ahora, pues a lo mejor ya a nosotros nos gustaría volver a aplicar L'Hopital, porque si recordamos, justo cuando sustituimos aquí 0 en x, tendríamos algo así como la derivada de g en 0 entre 2 por 0, que igual nos quedaría algo indeterminado. Entonces a lo mejor se antojaría aplicar L'Hopital, pero justamente esta vez no se puede hacer porque no sabemos que la segunda derivada sea diferenciable en algún intervalo. Solamente sabemos que es diferenciable en el 0, pero no en algún intervalo. Entonces ese no va a ser el camino a seguir. El camino a seguir va a ser el siguiente. Recordemos que la segunda derivada evaluada en 0, por definición, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a 0
¿De quién? De la derivada de x menos g de 0 entre x menos 0. Pero justo esto sí sabemos quién es. Esto vale 0. Esto sabemos que existe justo porque la segunda derivada existe. Y entonces tenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de g de x entre x. Y básicamente es lo que tenemos aquí, solamente que está multiplicado por un 2. Entonces esto es igual a un medio del límite cuando x tiende a 0 de la derivada de x entre x, que es igual a un medio multiplicado por la segunda derivada de g, valuada en 0. Y pues ahora simplemente sustituir, tenemos que un medio de la segunda derivada de g valuada en 0 es igual a 17, que era algo que teníamos por aquí. Entonces, esto sería igual a 17 medios. Entonces ya acabamos de encontrar quién es la derivada de f en 0. Su derivada en 0 debería de ser 17 medios. Entonces, pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos pronto.